micrófono y, y me avisa. Voy a preguntar igual que al principio, ¿me escucho bien, verdad? Sí, sí se escucha. Ya, Sí, se muchas escucha. gracias. Eh, entonces, ya que empezamos, ya hice la pequeña presentación. Si tienen cualquier duda, si quieren interrumpir, si quieren, no sé, dar su opinión, o ustedes piensan que lo que estoy diciendo quizá es incorrecto, podemos debatirlo, ¿verdad? Importante que se dé esto, sobre todo en esta parte del curso, que las cosas son más de un poco de explayarse. Eh, Ustedes no pierdan el tiempo levantando la mano ni nada, ¿no? Prendan su micrófono, pueden decirlo, o mandan un mensaje en el chat, ¿ya? Como a usted se le haga más fácil nomás, ¿ya? La idea es que igual hay un poco de retroalimentación de parte de usted. Así que les voy a empezar a compartir pantalla, ¿ya? Creo que ahí se ve, ¿verdad? Sí, Ya, perfecto. Entonces, vamos a empezar con el set 1 y básicamente yo les voy a ir diciendo todas las respuestas, y eso básicamente es el set de ejercicio, ¿ya? Esto va a pasar en este set. En este set yo voy a intentar hacer todo el set, ¿ya? Porque es el primero, ¿ya? Y si se fijan, el set igual tiene mucha ayudita, ¿ya? Este set a todo esto se basa en el capítulo 1 del Manquio, ¿ya? Que a todo esto se llama los 10 principios de la economía, así que eh, muy afín el nombre. Entonces, tiene todas estas palabras así muy amigables que están en curvita, ya que van a dar la clave a ustedes para poder resolver el ejercicio, ¿eh? Por ejemplo, aquí igual están negritos, algunas cosas, entonces es importante. Si es que yo les voy a dar las ideas básicas, ¿verdad? Las primeras veces voy a estar hablando, después voy a ocupar la pizarrita para escribir un poco, así que lo importante al principio es que presten atención, ¿eh? Para que quede todo bien claro. Vamos a empezar entonces. El primero se llama Nombre y explique el problema económico, ¿ya? Si es que alguien tiene la idea o se acuerda de cuál es el problema económico, lo quisiese decir. Y ya. En sí, la economía, nosotros La tenemos... desigualdad. eh, sí, sí, es uno de los problemas que administra la economía, pero el problema económico en sí, como problema económico, es otro, ¿ya? Eh, Economía en sí, la palabra viene viene una palabra griega que dice que administra la casa, pero economía es administrar, ¿verdad? Y sobre todo también tomar decisiones en la base de la administración. El problema gran económico mundial es la administración de recursos escasos. Eh, no hay recursos ilimitados y sería ideal que hubiesen recursos ilimitados. Se habla mucho hoy en día de una crisis hídrica, ¿ya? De hecho, no sé si saben o leyeron por ahí que de hecho el agua se empezó a transar en la bolsa de futuros en Nueva York, creo. Entonces, fíjense, pues, el agua que uno lo ve casi como un recurso tan ilimitado, porque, la verdad, 70% agua en la tierra y todo eso, eh, es bien limitado, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema económico? Más que nada la escasez, ya la escasez de recursos. Y bueno, básicamente, ¿cómo la puedo explicar este problema económico? Es que nosotros tenemos constantemente una población que va en aumento, ¿verdad? Siempre, ¿no? Históricamente no creo que alguna vez la población se haya disminuido, eh, sino quizás por una pandemia mucho peor que la de ahora, no sé, pero históricamente, de forma en promedio, la población siempre va en crecimiento.
pero nuestros recursos van descendiendo. Entonces, ¿yo cómo llego a este equilibrio entre administrar bien los recursos para la gente que tengo y no solamente para la gente que tengo? Porque si administro toda el agua para toda la gente que tengo, me quedo sin agua para las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, ese es el problema económico. La administración, la repartición de los recursos, ya que estos son muy escasos. ¿Ya? Si alguien tiene algo que comentar, lo hace ahora mientras pasamos al ejercicio 2. ¿Ya? Yo ahora les voy a ir explicando, ¿verdad? Ustedes ponen con sus propias palabras, ¿ya? Si alguien queda con duda, puede prender el micrófono, manda un mensaje al chat, o igual en la guía abajo les dejé mi correo, el correo UDEC. Pueden hacer las dudas ahí o por mismo Teams, ¿ya? Aunque prefiero el correo porque Teams de repente como que no lo abro mucho o lo abro justo para las clases, ¿no? Ahí me doy cuenta. No me llegan las notificaciones. Es más rápido el correo. Así que yo feliz de poder ayudarlo, ¿no? Así que vamos a pasar con el 2 ya que no hay dudas con el uno. Y el 2 habla algo claro, clave en la economía. Me dice, en el actual escenario medioambiental, ¿qué criterio deberían seguir las políticas públicas? ¿Eficiencia o equidad? Momento. Mm, de repente uno piensa que estas definiciones son muy distintas unas de otras y muchas veces lo son. Entonces, hay gente que dice, ¿por qué tengo que elegir una de otra? Y muchas veces las políticas públicas sí hay que elegir una por otra. La eficiencia yo la puedo definir como una característica de la sociedad, ¿ya? Que busca extraer lo más posible lo de recursos escasos, ¿ya? Es ser eficiente, ¿ya? Como yo puedo la eficiencia en el trabajo es trabajar lo más posible en menos tiempo. La equidad, por otro lado, es la característica que distribuye la riqueza económica de modo igualitario entre los miembros de la sociedad. Entonces, las políticas públicas, dado el escenario medioambiental, ¿qué tienen que buscar? ¿Más la eficiencia o la equidad? Creo que la respuesta está clara, al menos para mí, ¿verdad? Porque esto es una pregunta de comentar, no va a estar buena, o sea, no va a estar buena o mala según lo que pongan, más bien va a estar buena según cómo lo defiendan la idea. Eh, la equidad, o sea, muchas veces en el pasado las políticas públicas se veían en base a eficiencia. Es decir, saquemos el máximo oro posible, saquemos el máximo litio en un momento Chile posible, saquemos el máximo cobre posible. eh, pero chuta, ¿qué pasa? ¿Cómo distribuyo esto? O muchas veces hay gente con... Disculpa, ¿Sí? tengo una pregunta sobre la eficiencia, porque según yo la eficiencia no es el hecho de sacar el máximo de todo, pues es como utilizarlo lo justo y necesario y de buena manera, ¿o no? Sí, pero sí, está bien la palabra eficiencia como de definición de RAE, como dices tú, está perfecto, ¿ya? Nosotros nos estamos guiando bajo las definiciones económicas que aparecen en el MANQ, ¿ya? Si ustedes abren el MANQ capítulo 1, no sé, me dicen si es que la profe se lo subió, si no se lo subo yo, eh, siempre al ladito aparecen como cuadritos que aparecen definiciones. La definición que les dije fue textual, la ley dice característica de la sociedad que busca extraer lo más posible de sus recursos escasos, ¿ya? Ah, ya, gracias. Ya. No, gracias a ti. Entonces, muchas veces la eficiencia es lo que se buscaba antes, chuta, cómo ser más eficiente y demás, pero dejaban un poco de lado qué pasaba para las generaciones futuras, y eso es lo que se está más en la palestra hoy en día. Hoy más en día las políticas públicas buscan, sin dejar tanto de lado la eficiencia, ¿ah? Porque igual hay que ser eficiente, más allá de la definición que aquí nos dan, que es bien burda, eh, pero lo que se busca es más la equidad, ¿ya? Y es lo que, a mi parecer, es lo que más se debería buscar, ¿ya? Yo les puse hartas preguntas sobre el medio ambiente. Yo
yo entiendo que ustedes son de la Facultad de Ciencias Forestales. Entonces, necesariamente ustedes tienen que estar como al día con ese tema, creo yo. Yo soy desconocedor del tema, del área de ustedes. Si tienen alguna duda o algo, pueden seguir mientras pasamos al punto 3. Ya dice, el 3 dice, explica con sus palabras qué es el costo de oportunidad y de un ejemplo en el que usted lo haya utilizado para tomar decisiones. ¿Ya? El costo de oportunidad, ¿ya? La definición, yo se la voy a dar con la definición que es formal, es lo que se sacrifica con objeto de obtener algo. ¿Ya? Fíjense, es costo. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a tomar decisiones, yo analizo los costos y siempre me quedo con el que tiene el costo más bajo. Es claro. Pero les voy a poner un ejemplo. El costo de oportunidad es como el costo de adquirir una unidad más. Eh, no sé, yo quiero ir a comprar frutas, por ejemplo, y tengo que elegir entre pera y manzana. ¿Bien? Pero yo, si llevo una pera más, ¿ya? Tengo que dejar de lado 3 manzanas. Entonces, mi costo de oportunidad de adquirir una pera más son 3 manzanas. ¿Ya? Hay que tener bien claro eso porque nosotros cuando recién empezamos a ver estos términos nos tendemos a confundir porque dice, ¿por qué mezcla? Mira, aquí sí estamos mezclando peras con manzanas, porque hablo del costo de oportunidad de adquirir una pera más, son 3 manzanas. ¿Por qué? Porque es lo que yo sacrifico para adquirir una pera más. Entonces, yo para adquirir una pera más sacrifico 3 manzanas. ¿Eh? Ahí ustedes, dentro de lo que puedan ver, pueden poner un ejemplo similar o pueden poner, sería ideal que eligieran otro ejemplo, hay que cranear un poquito y den un ejemplo que usted realmente recordar y si es que alguna vez, chuta, alguna vez hice eso, puta, si es que quiero tomar esto, no puedo comprar esto otro, o no necesariamente comprando cosas, sino una simple elección. ¿Eh? Eso es el costo por oportunidad. ¿Eh? Si no quedó claro, pueden mandar un mensajito o hablar. Vamos a usar el 4 mientras. El 4 me habla sobre los economistas generalmente suponen que los individuos son racionales. ¿Ya? De hecho, este es el principio 3. El principio 3 de la economía dice las personas racionales piensan en términos marginales. Ese es el principio 3. Pero la economía en sí siempre piensa que los individuos son racionales. Es decir, dadas las oportunidades, sistemáticamente y deliberadamente hacen todo lo posible para lograr los objetivos. Voy a hacer una pausa aquí en este punto. Que las personas sean racionales quiere decir muchas cosas y aquí se ve la pizarra. Sí. Ya, perfecto. Esto quiere decir algo. Por ejemplo, voy a tomar nombres aquí al azar. Por ejemplo, Javiera, Diego y Paula quisieran ver una película. ¿Eh? Y le dan toda la responsabilidad a Javiera para elegir esa película. Pero Javiera tiene 3 opciones de película, que son la opción A, opción B y opción C. ¿Eh? Javiera dice que supone que le gusta más la opción A que la B. Y también dice que le gusta la opción B por sobre la C. ¿Ya? Si Javiera fuese un agente racional, sin duda tendría que decir que la A le gusta más que la C. Porque si se fijan, la A le gusta más que la B y la B no le gusta más que la C. Entonces, por principio de racionalidad, transitividad en realidad, eh, ella debería preferir la A por sobre la C. ¿Ya? Eso pasaría si Javiera fuese una persona racional. ¿Ya? No obstante, sabemos que no siempre se cumple este principio. ¿Ya? Y muchas veces pasa.
Entonces, nombre al menos un caso de pensamiento racional, ya que es como el que ya dije, y al menos un caso de pensamiento irracional, que no tiene mucha gracia. Es decir, el mismo. Voy a poner otro pensamiento irracional, y lo voy a hacer con Emanuel, que está ahí. Y Emanuel, por ejemplo, va a querer ir a comprar helado, y también tiene tres opciones. Eh, Emanuel tiene la opción entre chocolate suizo, pistacho y vainilla. Y él dice que prefiere el chocolate suizo por sobre el pistacho y prefiere el pistacho por sobre la vainilla. Pero si compara el chocolate suizo y la vainilla, prefiere la vainilla. ¿Ya? Racionalmente eso no tiene mucha lógica. Eh, pero son cosas que se dan. ¿Ya? Y normalmente la gente es más irracional que racional. La gente que piensa más las cosas es racional, pero para que andamos con cosas nosotros no pensamos mucho las cosas. ¿Ya? Entonces ahí ustedes pueden dar otro ejemplo, quizás se le ocurre no solamente con decisiones de comprar cosas o demás, y lo pueden dar. ¿Ya? Eh, Vamos a las 5, si es que no tienen duda. Dice, un incentivo es algo que se induce a las personas a actuar y puede ser una recompensa o un castigo. ¿Ya? Voy a hacer una pausa aquí porque esto es importante. Uno normalmente cuando piensa que un incentivo es solamente como una recompensa. Ya, un incentivo es para mí que yo haga algo. ¿Ya? Pero aquí dicen que también puede ser un castigo. ¿Ya? Y responda. ¿Ya? Aquí igual no le voy a decir los 5 incentivos del gobierno, pero ustedes pueden eh, buscar mucho. Y nombre y proponga 3 incentivos, eso va a ser como te diría para ustedes, para que puedan dar de repente desde su área, ustedes pueden dar soluciones con incentivos, que fíjense que pueden ser castigos también, para establecer soluciones al problema medioambiental. ¿Ya? Yo les voy a nombrar algunos que ya se establecieron. ¿Ya? Por ejemplo, yo soy de la ciudad de Los Ángeles, de hecho estoy aquí ahora, y aquí hay el problema de la estufa. En el invierno, bueno, en todo Chile en realidad se hacen restricciones con la estufa. El, el, el aire se vuelve muy pesado con el humo, ¿verdad? Y todo eso. ¿Qué pasa si uno prende estufa cuando hay restricciones? A mí me multan, ¿verdad? Eso es algo que hizo el gobierno y eso es un incentivo. A pesar de que a mí me están multando, eso no, es un incentivo a no ocupar estufa. Y por otro lado, el gobierno también dijo, entrega tu estufa vieja y nosotros te damos una estufa pellet, ¿ya? Que dicen que no contamina, no contaminan mucho menos. Eso también es un incentivo, pero como una recompensa, chuta, para que yo deje de ocupar el otro y yo empiezo a ocupar estas estufas que son un poco más eco-friendly y demás. ¿Ya? Así ustedes Profesor, pueden, ¿sí? y el no utilizar mascarilla afuera igual podría ser, Sí, porque sí, hay multa. perfecto. Sí. Esos son multas municipales que se dan, sí, puede aparecer ahí, pero perfecto, ¿ah? Porque todo donde hay multa o una recompensa de alguna forma, es un incentivo, ¿ya? Algo que yo quiero hacer con ustedes, ya para fomentar un poco la participación, es preguntarle a la profesora si es que puedo quizás darle alguna décima para las pruebas, ya que puede ser bueno para que ustedes participen harto. Es un incentivo para ustedes, ¿ya? Porque van a tener una recompensa, así que ustedes participan. ¿Ya? Ahí ustedes pueden nombrar o proponer 3 incentivos para establecer como solución del problema medioambiental. ¿Ya? En Chile tenemos muchos problemas medioambientales, así que ustedes pueden dar ahí algo. Eso estaría para ustedes. ¿Ya? Está de más decir que la guía a ustedes no se la van a revisar, porque no estamos en el colegio. Eh, pero quién sabe, por ahí en el certamen aparecen preguntas muy parecidas a las que están acá, o las mismas. Yo no sé si todavía sí que voy a participar en la formulación del certamen. Sí sé que por ahí quizás tenga que revisar algunos, así que sí, es importante. ¿Anim?
¿Cuál es la diferencia entre un incentivo como tal y ¿cómo le llamo recién? Una cosa, así como cuando tú generas como ¿cómo le dijo recién? Que era ¿Una como recompensa? una ¿Castigo? recompensa, claro. Ya, en Así sí como, el incentivo es una recompensa. ¿Ya? Es una recompensa o un castigo. No hay como diferencia entre uno y dos. O sea, si yo estoy dando una recompensa o un castigo, estoy incentivando a. ¿Se entiende? O sea, el incentivo considera los dos, sea como bueno o malo, entre comillas. Exacto. ¿Ya? Porque fíjense en la palabra, incentivo es para que a mí me incentive a hacer algo. Yo puedo incentivarlo a la buena o puedo incentivarlo a la mala. ¿Ya? Como dice por ahí el Neo Platio, por la razón o la fuerza. ¿Ya? Ahí me pueden incentivar a hacer algo, no necesariamente dándome algo. ¿Ya? Es como los niños chicos de repente cuando, no sé, niños que le tienen como miedo a tal cosa, no, me voy a portar bien porque si no mi papá me va a retar, por un ejemplo. Eso es un incentivo para ellos, aunque bastante malo, pero es un incentivo para ellos. Ellos se ven incentivados a portarse bien. ¿Por qué? Porque si no, saben que quizás les puede venir un castigo. ¿Ven? El incentivo es bueno o malo. ¿Ya? Eso hay que tenerlo claro. ¿Ya? Siempre se busquen que los incentivos sean para bien, ¿verdad? Pero la base de atrás puede ser con un castigo, como dijo bien Emilio, creo que era. El ocupar mascarilla es un incentivo. ¿Pero cuál es el incentivo? El incentivo es que si tú no ocupas mascarilla, eh, a mí me multan. Es un castigo para mí. Pero esa multa funciona como un incentivo para que yo ocupe efectivamente mascarilla. ¿Ya? Normalmente, políticamente, en temas de políticas públicas, se ocupan mucho los incentivos como castigo, más que me den algo. ¿Ya? Se ocupa muy poco que se den algo. Pero bueno, ahí ustedes pueden proponer quizás incentivos muy buenos. Si es que no hay dudas, pasamos al 6. Esta pregunta es bien importante, ¿ya? Porque tiene que ver mucho con el principio 5 de la economía, que dice que el comercio puede mejorar el bienestar de todos, ¿ya? ¿Y qué pasaría si un país se cierra al mercado exterior? Ahí estamos hablando completamente, ¿ya? ¿Se cumpliría el principio 5 de la economía? ¿Ya? Es decir, si un país se cierra al mercado exterior, el comercio, ¿cómo podría mejorar el bienestar de todos? Esto es interesante de discutir y todo, porque si un país se cierra al mercado exterior, bueno, si es que el mercado exterior no existiera, probablemente aquí en Chile nunca hubiésemos tenido quizás la pizza, el sushi, ¿verdad? Que a muchos nos gusta. ¿Por qué? Porque esas son cosas que vienen del extranjero. Entonces son cosas que la globalización, el mercado exterior muchas veces no nos entregó eh, como de forma secundaria, pero ahí llegaron. Pero actualmente es mucho más difícil porque normalmente hay también una regla de la economía que dice que los países se tienen que especializar en algo, ¿ya? Por ejemplo, Chile es un gran exportador de salmón, ¿ya? Y Argentina, por otro lado, es un gran exportador de carne, ¿ya? Entonces, Chile de por sí no exporta mucha carne. ¿Por qué? Porque se especializó en la exportación de salmón. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían más. Lo podían hacer de una forma más eficiente, con menos costo, ¿verdad? Entonces, Chile se especializó. Pero por otra parte, en Chile, creo que en todo Chile no se hace café propio. Es decir, algo para hacer, por ejemplo, café, tiene que venir del exterior, que es de Brasil o de Colombia. Normalmente de Brasil, que es el máximo exportador de café. Entonces, chuta, si nos cerramos el mercado exterior, hay muchas cosas que nosotros no podríamos tener. Se cierran mucho las relaciones eh, y pasa, lo que habría serían escasez de cosas que uno de repente está hasta acostumbrado a tener. Hay muchos países que casi no producen papel.
¿ya? Aquí en Chile se produce mucho papel, CMPC de los grandes productores de papel, CMPC tiene hasta planta en Brasil, pero hay países que casi no producen. ¿Por qué? Porque para ellos se le hace muy caro. No tienen a la gente necesaria, a los expertos, no tienen la maquinaria necesaria. Entonces, ¿qué pasa si se cerraran esos países al comercio exterior? Quizá habrían escasez de productos tan básicos como el confort, como el papel higiénico. Entonces se cumpliría el principio 5 de la economía, sería bastante difícil, porque el que un mercado se cierra al mercado exterior significa que todas las necesidades las debería cumplir dentro del mismo país. Entonces dentro del mismo país deberían hacer todas las clases de insumos que necesita la gente para vivir al menos tranquilo. Así que probablemente, aunque lo hagan todo, quizás ni siquiera puedan mejorar el bienestar de todos, porque hay muchas cosas que ellos no van a poder hacer, ¿ya? Y esto es importante porque el bienestar de todos es bien subjetivo. Mucha gente tiene el bienestar quizás teniendo cosas de oro, pero en muchos países ni siquiera hay minas de oro. Entonces, ¿cómo lo van a hacer? En países no hay de repente minas de cobre como hay aquí en Chile, pero chuta, ¿cómo van a hacer el tendido eléctrico? ¿Ya? Entonces, eh, no se cumpliría el principio 5 de la economía. ¿Ya? Pasamos entonces al 7, si es que no hay duda. Eh, Dice nombre y reflexiones sobre la implicancia de la economía de mercado presente en la mayoría de las naciones, me faltó del ASA ahí, eh, en el mundo actual. ¿Ya? ¿Alguien sabe lo que es economía de mercado? Que está muy en boca últimamente, desde el estallido social sobre todo. ¿Puedo comentar algo? Sí, claro. El mercado o sea, yo lo asocio como el mercado de una feria o de un puesto, de una caleta que vende pescados, ¿Ya? pero expandirlo a la parte, a generalizarlo al mundo. O sea, el mundo del mercado del pescado, el mundo del mercado de la fruta y ahí tratar de ponderar precios dependiendo del lugar en que esté y las transacciones. Ya. Y que en base a lo que se transa un día en el mercado del pescado, de la fruta, se definen los precios de los productos. Si bien lo que tú dices está bien, no es una definición tal de como economía de mercado. La economía de mercado, en base sí, es como esta economía bien neoliberal que uno le dice. Esa es la economía de mercado. Eh, es como nosotros no... Bueno, es básicamente cómo se mueve Chile. Chile tiene una economía de mercado. ¿A qué se basa eso? Que muchas veces las decisiones se toman para la empresa y como que las empresas regulan como todo, como bien decías tú. Eh, ¿Y a qué implicancias tiene esto en el mundo actual? ¿Ya? Probablemente sin economía de mercado no habrían grandes empresas. Muchos de ustedes quizás no tendrían, no sé, un iPhone, o no tendrían un computador bacán, eh, un montón de cosas que la economía de mercado nos dan. ¿Sí, Paula? Hola, quería hacerte una consulta sobre cuál es la definición de economía de mercado y cuál otro tipo de economía hay que no sea de mercado. Ya, perfecto. Te voy a leer la definición textual como aparece en el Menkyo, ya que igual sale en un cuadrito. Dice, una economía de mercado es una economía que asigna sus recursos mediante decisiones descentralizadas de numerosos hogares y empresas que interactúan en el mercado para conseguir bienes y servicios. ¿A qué me quiere decir esto? Que es una decisión descentralizada. Lo que le decía yo, las decisiones básicamente, el gobierno, por decirlo así, se las deja a las empresas, grandes decisiones. Ellos no se hacen cargo. Por ejemplo, el privatizar la salud es parte de la economía de mercado. El concesionar las carreteras
es parte de la economía de mercado. ¿Eh? ¿Hay otras economías que no sean de mercado? Sí. Hay economías que se basan en donde el gobierno es bien autoritario y ellos toman todas las decisiones, exactamente todas. Entonces dicen, la seguridad social basa en salud, ¿verdad? Pensión y demás, y ellos toman todo eso. Sin economía de mercado, algo que nos gustaría a varios, que no existiría la AFP, por ejemplo, ¿ya? Pero por otro lado, que quizás no hubiese tan bueno, quizás no tendríamos todas las carreteras que tenemos ahora. Como yo les comenté, eh, yo soy de Los Ángeles, y yo para ir de Los Ángeles a Concepción ahora me puedo demorar 1 hora 15, 1 hora, sin la carretera concesionada que hay allá. Antes me demoraba casi 3 horas, ¿ya? Entonces, es bueno por un lado la economía de mercado, sí, pero hay muchas cosas que la economía de mercado no debería hacer, como por ejemplo ahora se dice mucho que no debería tomar las pensiones. ¿Sí, Paula? ¿Y cómo se llamaría esa economía donde los gobiernos son más autoritarios? ¿Y cachai algún país donde se aplique? Eh, Mira, nombre exacto no la desconozco, ¿ya? Pero país en donde sí se aplica, sí, hay muchos. Por ejemplo, Venezuela ahora está en una economía bien autoritaria, y ahora se está viendo, eh, es que llega a un extremo la economía de mercado que deja de ser economía de mercado. Fíjese, es tan de mercado que deja de ser de mercado. Y muchas veces igual está pasando mucho a Rusia, y que las decisiones igual las están tomando ellos, solo ellos, y sobre todo ahora que Putin va a estar muchos, muchos años más, y el gobierno quiere tomar exactamente todas las decisiones, todas las decisiones. Las empresas no pueden, tienen que, por ejemplo, los precios no se pueden regular solos en esa economía. ¿Por qué? Porque el gobierno te dice, no, tú tienes que vender, por ejemplo, esto a este precio. De hecho, cuando empezó la pandemia, hubo escasez de mascarilla, no sé si ustedes se acuerdan, y se propuso fijar el precio de la mascarilla porque había gente que vendía las mascarillas a un precio que era totalmente iluso venderlo a ese precio. Y se habló de eso, ¿ya? Eso hubiese sido un contra a la economía de mercado. ¿Por qué? Porque tú estás regulando algo de que por sí la economía de mercado dice que se tiene que regular solo, que son los precios, ¿ya? Si hay escasez, siempre el precio va a subir según la economía de mercado, ¿ya? Pero sí a veces, como por ejemplo pasó aquí, el gobierno podría haber dicho, chuta, no suba el precio tanto, porque la verdad es un bien más que necesario. Nicolás. Profesor, usted dice igual regular o fijar precios, pero igual poner una función matemática a los precios, que igual sería regularlos, pero por ejemplo en la mascarilla, de 1 a 5 se compran al precio del mercado y de 5 a 10 se empieza a elevar el precio y de 10 a 15 o sea, de 10 a 15 cajas se empieza a aumentar exponencialmente el precio de las mascarillas. O sea, sería una forma de buscar equidad con los recursos que tenía el país ante una pandemia. Porque igual eran dos cosas diferentes. Dejar al mercado una pandemia igual es algo delicado. No es como que el mercado tenga ojos para estar viendo qué está sucediendo. O sea, para administrar los recursos que estaban en ese momento fijo, era como un momento cero del tiempo, donde las mascarillas que estaban en el país estaban ahí y no iban a haber más hasta la próxima exportación de mascarillas. Así que dejarle eso al valor del mercado y que después de 3 semanas llegara un paquete de mascarilla 30, 40 mil pesos y dejando a familias sin mascarillas porque otra persona acaparó mascarillas para poder venderla a un selecto grupo de personas que sí las podía pagar, es un poco cortarse la rama del árbol en que estás sentado. O sea, para allá se dirigía el mercado. Sí, sí, yo concuerdo contigo en lo que dices, ¿ah? No sé si en una fórmula matemática, ya, porque el tema ahí es un poquito más complicado. Pero no, tú tienes razón, tú tienes razón. Llegó un momento en que en este
este tema, específicamente, las mascarillas estaban carísimas y era un bien que nosotros todos queríamos. De hecho, yo trabajaba en un supermercado en ese tiempo y yo tenía la suerte que allá me daban mascarillas y con eso podía sobrevivir, no tenía que comprar. Eh, pero básicamente el precio se elevó mucho y ahí faltó intervención y a eso es lo que quería ir igual. De repente la economía de mercado, si bien es buena en muchos sentidos, muchos sentidos, se premia al que hace las cosas mejor y todo, llega un punto en que sí se necesita la intervención. Como en este caso, sí se necesitó la intervención para que no se aprovecharan de la gente y demás. ¿Qué fue lo que pasó? O sea, si bien sí habían escaso y por regla de la economía debería haber subido el precio porque había escasez, era un bien tan básico que sí se podía regular el precio. Así que está súper lo que dice Nicolás, ¿ya? Súper que hagan ese análisis, es lo que se busca con esta guía. La economía de mercado generalmente es efectiva para manejar el mercado de la madera, del cobre, pero hay cosas bueno, por lo menos la pandemia, que no era algo que se podía prever en ese sentido. Eso. Hay cosas que llevan al mercado a que lleva a que el mercado corte la rama en que está sostenido del árbol en que esté sentado. Eso. Sí, sí, súper. De hecho, eso es temas que se están tocando actualmente, que dice que la economía de mercado tiene que hacerse como bueno, muchos proponen que la economía de mercado no tiene que funcionar para todo el mercado, sino que para ciertos sectores, como dices tú, por ejemplo, madera y tal, eh, pero para otros sectores, por ejemplo, los sectores bien básicos, tiene que haber una economía más autoritaria en donde quizás los precios tengan que ser fijos y demás. Que eso tiene sus pros y sus contras. ¿Sí? Que yo creo que el problema que daría la economía de mercado es que muchos servicios esenciales para las personas se monetizan demasiado. Entonces, si las empresas se controlan solas, van a poner precios para la gente que pueda pagarlo y mucha gente se queda fuera de eso. O hay, por ejemplo, en la educación, hay opciones mejores y opciones peores según el poder adquisitivo de la familia y eso no debiese ser así, creo yo. Siento que los servicios debiesen ser controlados como autoritariamente por el gobierno, porque aparte si suben el precio de esos servicios, el gobierno tiene que aumentar el sueldo mínimo y todo el cuento, pero otras cosas, como los recursos, por ejemplo, deberían como regularse por la economía de mercado. Sí, sí, concuerdo contigo. Si bien no todos los servicios, porque hay servicios de todo tipo, según, más que nada lo que habla sobre la seguridad social. La seguridad social, dentro están las pensiones, está la salud, está la educación, están otras cosas. Igual pienso que ahí debería haber otra intervención de parte del gobierno. Bueno, uno paga impuestos para eso, para conseguir una seguridad social. Eh, pero no, súper bien tu razonamiento. De hecho, esto hace mucho con la pregunta 7, que dice si el mercado se regula solo a través de la mano invisible, ¿por qué es necesaria la existencia de un gobierno? Y creo que no es necesario que la responda, porque entre Nicolás y Rosa Lorera eh, la respondieron la pregunta. ¿Por qué es tan necesaria la existencia de un gobierno? Porque, chuta, alguien tiene que estar ahí para que para que regule estas situaciones en la pandemia, o situaciones en la educación, ¿verdad? Y muchos más. Hay países ya, sobre todo los países nórdicos, en donde sí todavía existen, por ejemplo, universidades o colegios que son privados. Pero esos colegios, la educación pública, por ejemplo, gratuita también, es tan buena que no hay la necesidad de que la gente se vaya a los privados. ¿Para qué voy a pagar si que me están dando lo mismo en un colegio público? Eso es lo que se tiene que llegar, ¿ya? Y entonces los colegios privados se empezaron a reducir tanto que ahora son muy chicos, ¿ya? En cantidad, ¿ya?
La mano invisible ahora eso que el mercado se regula totalmente solo, básicamente el movimiento de oferta y demanda, ¿verdad? Si hay mucha demanda por un bien, el precio sube, ¿verdad? Y así. Profesor, ¿Sí? igual con respecto a la pregunta 8, no encuentro de que debería ser, o sea, dice por qué la existencia de un gobierno. No creo que el gobierno de turno tenga que, deba de ver su existencia, sino la existencia de un Estado. Ah, claro, ahí entramos a hilar un Entre, poco más fino, sí, la verdad. entre Estado y gobierno. Bueno, yo la respondería por el monopolio de la violencia en sí, del Estado en sí. Porque el Estado en sus atribuciones o sus definiciones que tiene monopolio de la violencia en el Estado que tiene soberanía. Y eso permite que el mercado no se meta con la violencia. Eso define los puntos de la racionalidad, de que no por el mercado, o sea, de que sea interés del mercado, de que quizás pueda generar violencia para aumentar sus precios, pueda recabar sus cosas. Sería algo así de que cuál es la necesidad de un estado es porque regularía la violencia y no se la atribuiría al mercado. O sea, no la mercantilizaría, no la haría mercado la violencia. Eso. No, está perfecto. Como yo les dije aquí, la mayor cantidad de las preguntas no tienen una respuesta que sea exactamente buena. Si ustedes las pueden justificar bien, perfecto. De hecho, la tuya está muy bien justificada, y así es. ¿Eh? Pasamos al 9, dice, si un país posee muchos recursos, sobre todo naturales, ¿esto asegura de que este país posea un buen nivel de vida? No, Ya, ¿por qué no, no? porque como lo que pasa que en Chile, lo que más mueve la economía son los recursos naturales, pues, la agricultura, la silvicultura, de que el país como que de cierta forma se conforma con eso y vende las materias primas a otros países que transforman las materias y pueden hacer más cosas de más valor a través de la tecnología, por ejemplo. Exacto. Bien. ¿Alguien Deberían, más? ¿No? acá en Chile yo nacionalizaría, así se dice, ¿cierto? Sí, Todos los recursos posibles, por ejemplo, el tema del litio, creo que se está perdiendo mucho dinero por ahí, y también las forestales, creo que está muy privatizada esa parte y que si fuera directamente hacia el Estado, tendríamos un mejor nivel de vida, si se administraran mejor los recursos que ya tenemos. O lo otro sería invertir en tecnología para poder transformar las materias primas y vender productos de mayor valor hacia afuera. perfecto. ¿Alguien más tiene algo que decir? Ya, muchas gracias. De hecho, la respuesta va muy enfocada a esa área. Tu respuesta está perfecta. ¿Esto asegura un buen nivel de vida? No. Ya, hay muchas cosas que en la economía que no son solamente tener recursos. Yo les voy a poner el ejemplo más claro que el ejemplo de Venezuela. Venezuela hace mucho tiempo era un país, o sea, no hace tanto tiempo era un país riquísimo, 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 riquísimo. Tiene petróleo y es de los países que tiene más petróleo. Y ahora, chuta, es lamentable. Yo la otra vez estuve conversando con un compañero de trabajo que es venezolano y me dice que él arrancó allá y se trajo y vino a trabajar para acá a Chile, no se consiguió una buena pega, pero igual se trajo a su familia porque la situación allá para mucha gente está muy mala. No tiene un buen nivel de vida, claramente, a pesar de que tiene muchos, muchos recursos Venezuela, es un país demasiadamente rico. Entonces, es más que tener los recursos, es cómo administrarlos. Asignar los recursos de forma eficiente y equitativa, ojalá llegar a, a ese nivel en donde sean iguales esos dos términos, y fijarse mucho con las externalidades muchas veces. Po. Quizá en Venezuela había un mercado que se
del petróleo, ¿verdad? Pero vino la externalidad, que fue que un gobierno hizo cosas mal, cosas que ellos no podían controlar como mercado, y eso le hizo perder relaciones con el resto del mundo. ¿Ya? Quizás no hizo las cosas mal a punto de otra gente, pero desde el punto de vista de otras naciones hizo las cosas mal y le cerraron mucho el mercado. Eso son externalidades. Entonces, muchas veces nosotros no podemos asegurar un buen nivel de vida solamente con recursos, sino que tenemos que fijarnos en la administración de esto, en la buena administración. ¿Mm? La pregunta 10 es bien interesante. Dice explique cómo que al imprimir demasiado dinero los precios incrementan. ¿Mm? Chuta, aquí, si que alguien tiene un amigo argentino, si hay un argentino en el curso, podría decir por qué. Cuando se imprime demasiado dinero, ustedes saben que la economía se basa en oferta y demanda. Hay una oferta extrema de dinero, mucho dinero. Por ende, mucho dinero circulante en la economía, los precios suben porque mi dinero, fíjense ustedes, si en mi casa, por ejemplo, somos 4 personas y dentro de todos habemos solamente 100.000 pesos dentro de las 4 personas, pero de esos 100.000 pesos yo tengo los 60.000 pesos. ¿Ya? Lo que yo tengo un poder adquisitivo muy alto, con 60.000 pesos. Pero ¿qué pasa si llega mi papá un día de esto y llega con 300.000 pesos? Esos 60.000 pesos, que antes eran más de la mitad de lo que tenía mi familia, ahora con mi papá que llegó con mucha más plata, mis 60.000 pesos no valen tanto. Entonces, eso hace que la economía fluctúe. Mi dinero vale menos. ¿Por qué? Porque hay más dinero circulante. ¿Ya? Eso sería como la definición básica de cómo yo puedo decir por qué los precios incrementan al haber más dinero circulante. ¿Ya? El dinero pierde peso. ¿Ya? Claro que hay un trasfondo que es mucho mayor, pero así es muy fácil comprenderlo. El dinero pierde poder. ¿Ya? Yo pierdo poder adquisitivo, que se dice económico. ¿Sí? La 11 dice, investigue sobre qué es y cómo funciona y cuál es el objetivo del Banco Central. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes sabe la función del Banco Central o al menos sabe lo que es? Ya. En todos los países hay un banco que es el Banco Central, que es como el banco de la moneda, por ejemplo. Por ejemplo, que enviaron Casa de Papel, el banco que se asaltó en la primera temporada. Ese era como el Banco Central de España. ¿Qué es el Banco Central? Es en Chile, autónomo, bueno, que tienen por objetivo, ¿ya? Normalmente, en el caso chileno, es regular la inflación, mantener la estabilidad inflacionaria, que la inflación no se suba y que se mantenga dentro del rango. Chile siempre dice, quiere mantener la inflación en 3%, que no suba del 4 y que no baje del 2. Ojalá que fluctúe entre 2 y 4, pero si fuese 3, espectacular. Ese es como el objetivo. ¿Y cómo funciona? El Banco Central aquí en Chile es el único bueno, y en todos los países el único facultado de imprimir dinero. ¿Bien? Ellos son los únicos facultados de imprimir dinero, pero van a imprimir dinero o también pueden comprar dinero. ¿A qué se refiere esto? Bueno, lo hace de alguna forma como que retira dinero de la economía. ¿Eh? ¿Cómo lo hacen eso? Subiendo y bajando las tasas de interés. El Banco Central tiene la tasa de política monetaria. Que la tasa de política monetaria es, por ejemplo, ahora está en 0,5%. El Banco Central le da dinero, le presta dinero a los bancos comerciales. Y los bancos comerciales nos prestan dinero a nosotros. Entonces, fíjense este ejemplo. Los bancos comerciales le piden plata a la tasa de política monetaria al Banco Central
y le piden plata a un 0,5%. Pero nosotros vamos a pedir plata a esos bancos comerciales y a nosotros nos pasan a un 22%, por ejemplo. ¿Cachai? Esa es la ganancia que tiene el banco comercial, que es bastante alta. Pero entre la tasa de política monetaria, si es más baja, ¿ya? La tasa que me van a dar a mí por préstamo va a ser más baja también. ¿Por qué? Porque ellos mantienen... ¿Nicolás? 20%. Sí, ya, lo bajan a 0, 20%, no bajan tanto. Pero la verdad es que eso, que si se baja la tasa, fíjense que es como más, es un incentivo para nosotros a pedir préstamo. ¿Por qué? Oye, pidamos préstamo ahora porque está mucho más barato. O pidamos casa porque, o sea, pidamos crédito hipotecario, compremos una casa. ¿Por qué? Porque los intereses están bajos. ¿Ya? Pero si los intereses están altos, nosotros decimos ahorremos, metamos la plata en el banco. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en la cuenta de ahorro nosotros nos pagan un cierto porcentaje por mantener la plata en el banco. Esa es la plata también que mueve el banco. Entonces, fíjense, si yo subo la tasa, saco dinero de la economía, y si bajo la tasa, meto dinero a la economía. ¿Eh? Entonces, así ellos revuelven la inflación, manejando solamente la tasa de política monetaria o imprimiendo dinero. Eso es lo que hace el Banco Central. Profesor, una ¿Sí? consulta. ¿Usted sabe cuánto es el crédito hipotecario acá en Chile? O sea, la tasa de interés. La tasa de interés de crédito hipotecario varía entre bancos, ¿ya? Pero la verdad yo la otra vez estuve intentando asesorar a un amigo que se iba a comprar una casa, eh, y ahora están las tasas bastante bajas, se mantiene la tasa política monetaria, la que les decía yo del Banco Central, se mantiene en 0,5 hace mucho tiempo, pero igual no, las tasas de crédito hipotecario están en un 40% anual. 40% harto. Sí, es bastante. Todo esto es un interés compuesto, entonces básicamente están pagando, cuando tú compras una casa en este momento, estás pagando el doble de la casa casi. Eh, Siempre, o sea, por lo menos mi viejo, o sea, mi padre siempre me decía que era un poco abusador la tasa de interés acá en Chile, siendo que en Europa se cobraba cerca de un 6 a un 8% de tasa de interés y no más que eso. No, un banco comercial no te podía cobrar más del 8% de la venta de su crédito. Sí, hay políticas que ayudan a regular eso, ¿ya? Lo que pasa es Ujú. que aquí en Chile los bancos tienen mucho, mucho poder, y de hecho los bancos donde más sacan utilidades son por estos movimientos de dinero, de pasarle crédito en interés, es lo que más ganan aquí en Chile. De hecho, los bancos Vender. aquí chilenos ganan mucho más que otros bancos en el mundo. Ujú. ¿Ya? Vender dinero. Sí, vender dinero. ¿Cuál es la razón de que puede pasar eso en Europa quizá? Es que en Europa existe un banco central nomás, que es de la Unión Europea. Entonces, muchos países están con una sola moneda, que es el euro. El Banco Central tiene una moneda. ¿Bien? El 12 igual habla sobre el Banco Central, dice que en base a la investigación, que sería ideal que ustedes las lo hicieran para que sepan lo que es el Banco Central, ¿cuál es la importancia de que el Banco Central sea un ente autónomo? ¿Ya? Eh, aquí, aquí en Chile el Banco Central es autónomo, y eso nosotros permitió, después de todo, después de estallido social, después de crisis, durante la crisis y demás, nos ha permitido al menos alcanzar un nivel o sea, que la economía no se desplome. Y eso se logró gracias a que el Banco Central es autónomo en parte igual con políticas que se han hecho y demás, pero en parte es porque el Banco Central es autónomo. ¿Y a qué se refiere que sea autónomo? Que el gobierno no le puede decir al Banco Central, oye, imprime más dinero porque necesito más dinero. Eh, o baja la inflación porque yo quiero que los precios no suban tanto este mes. No, el Banco Central tiene su trade, hace el trade-off para llegar a la meta inflacionaria, pero no se preocupa de nada más. ¿Ya? Caso contrario son nuestros vecinos argentinos, en donde el Banco Central es una entidad gubernamental
Y pasó mucho que, ¿qué pasó? Y se hicieron política en Argentina, ¿ya? Que decían, le vamos a dar, hay desempleo, démosle empleo a la gente, démosle empleo en servicios públicos. Y llegaron a un punto que dijeron, chuta, le hemos dado tanta pega a la gente en el servicio público, que ¿cómo le pagamos ahora? Pues si no tenemos plata. Entonces ellos tenían empleados, pero esos empleados no iban a recibir sueldo porque no tenían plata. Entonces, como el Banco Central no es autónomo, ellos dijeron, chuta, imprimimos plata, pues si nos falta plata, imprimimos plata, es lógico, ¿no? Eso generó mucha inflación, mucho dinero circulante en la economía, lo que hace básicamente que el peso argentino ahora valga muy poco. De hecho, ahí hay muchos memes que ustedes pueden ver en Instagram y demás, que el peso argentino no es nada. De hecho, pasó también en Venezuela. En Venezuela tú vas con $1 y sales con un saco, una carretilla de billetes venezolanos, porque su peso vale muy poco porque hay mucho billete circulante. Ya lo que le explicaba adelante. Entonces, esa es la importancia de que el Banco Central sea autónomo. Ahora, hay muchas posturas respecto a eso, pero básicamente muchos estudios, de hecho la mayoría de los estudios avalan un Banco Central autónomo porque permite una estabilidad económica. ¿Eh? Entonces, ahora llegamos casi al final. El 13 dice, en base a lo aprendido hasta el momento en el curso y poniendo en discusión un tema actual en el país, responda. ¿Eh? Que indiquemos algunos puntos a favor y en contra de aumentar el sueldo mínimo del actual, que es 326.500 a 500.000, cosa que se está debatiendo ahora. ¿Ya? ¿Alguien quisiera dar un punto a favor o algún punto en contra de que pasara esto? Voy a leer la pregunta B también, ¿ya? Que dice, de acuerdo de efectuarse cierto aumento, ¿qué implicancias tendría para la inflación y el desempleo? ¿Ya? La visión que les voy a presentar yo es una visión totalmente no sesgada, ¿ya? No, yo no pertenezco a ningún partido político ni nada, ¿ya? Es solamente mi opinión. Que el sueldo mínimo aumente tiene muchos puntos a favor. Mucha gente, la mayor cantidad de los chilenos gana el sueldo mínimo, la gran cantidad, la gran masa de Chile. Ayudaría a nivelar un poco los niveles de precios porque les voy a poner un ejemplo, que se dice que el promedio de sueldo en Chile es de 500.000. Y uno dice, chuta, el promedio no es mal promedio. Po. Pero ¿por qué el promedio es eso? Porque si nosotros tomamos una campana de Gauss, la campana de Gauss es así, en donde aquí está lleno de gente con sueldo mínimo, pero también hay mucha gente que gana mucho. Entonces esta gente que gana mucho me tira el promedio hacia adelante. Pero que el promedio sea 500.000 no significa que la mitad gane más de 500.000 y la mitad gane menos de 500.000. Significa que en Chile, significa que hay muchos sueldos muy altos, ¿ya? Que hay una brecha básicamente, los que ganan poco y los que ganan alto. Muy poca gente gana entre medio. Si nosotros tomamos la mediana, que sería como si ordenamos los chilenos desde el que gana menos al que gana más, la mediana es de 400.000. ¿Ya? Sería como el de la mitad. El de la mitad gana 400.000. Entonces ahí podríamos decir, pues la mitad de los chilenos ganan menos de 400.000 y la otra mitad gana más de 400.000. Ahí sí podríamos decirlo. Entonces nos ayudaría a nivelar un poco esta desigualdad, sí, pero sí hay puntos en contra de aumentarlo. Y muchos de esos puntos en contra, que la máxima cantidad de empleos que se dan en Chile, en una gran masa, son pymes. Y una pyme, sobre todo muy golpeada, después de la pandemia, estallido social y demás, chuta, decirle a una pyme que pase de pagar de 326.500 a 500.000 es un golpe duro, ya son más de 100.000 pesos que va a tener que pagar de más y muchas pymes no pueden y van a tener que cerrar si es que pasa eso. Ahí hay otras medidas, dicen, chuta, pero las pymes que no pueden, el gobierno subsidia, ¿verdad? Pero hay que ver dónde se saca plata también.
¿Por qué? Porque si es que pasa eso, quizás pueden hacer un movimiento, ¿verdad?, en donde sí se tenga que imprimir más dinero, a pesar de que el Banco Central sea autónomo, y eso tendría problemas para la inflación. Entonces ahí está la respuesta como de los dos. Ya ustedes pueden dar puntos a favor y puntos en contra según su pensamiento. Pero ¿qué implicancia tendría para la inflación? Sería que probablemente hubiese mucho más dinero circulante, probablemente aumente un poco la inflación. Lo que si se fijan es contraproducente, porque yo gano más, pero mi dinero vale menos. ¿Ya? Eh, y para el desempleo, sí, hay muchas quizás empresas que no van a poder pagar 500.000, o van a decir, simplemente no van a decir, chuta, yo no puedo pagar 500.000. Van a decir, ya, si pago 500.000, yo ya no necesito 10 trabajadores, voy a tener 8 nomás porque le quiero pagar a 8 500.000, los otros no se merecen 500.000, por ejemplo. Y eso quizás aumente el desempleo. Entonces tiene puntos a favor muy buenos, muy, muy buenos. Creo que 365.000 a nosotros no alcanza para nada. De hecho, 500.000 ya se hace bastante poco. Pero tiene puntos en contra también, sí, y también es bueno evaluarlo. ¿Alguna opinión? ¿Algo que...? Yo, de que por ejemplo, claro, el tema problemático es de las pymes, de que lamentablemente las pymes, como es un mundo tan pequeñito, quizás no pueden solventar eso, pero yo pienso que la gran masa de chilenos también, por ejemplo, por ejemplo, la gente que trabaja en los supermercados, en retail, en todas estas empresas que son gigantes, esas personas también ganan alrededor del sueldo mínimo, y yo creo que esas empresas perfectamente les pueden subir el sueldo, pero yo creo que ahí no habría problema con subir el sueldo mínimo, pero con las economías más chiquititas como las pymes habría problema. Y el tema de la inflación es que, claro, si la gente gana más dinero, puede adquirir más cosas, entonces, entiendo para qué subir tanto los precios si al final la gente, si tiene más plata, va a comprar más cosas más diversas, entonces igual va a circular dinero. Eso como que no me cuadra. Como que, ¿por qué quieren que la gente tenga menos cosas subiendo los precios? Bueno, es que básicamente es el funcionamiento de la economía. Hay más dinero circulante y mi dinero vale menos, lo que le decía yo antes. ¿Sí? ¿Y decir otra cosa? Creo que no. No, eso. Hay muchas cosas que a nosotros no nos cuadran y dices, chuta, ¿por qué debería ser así? Pero básicamente es así como se mueve. No necesariamente, yo no estoy diciendo que van a ganar 500.000 y ahora no van a comprar menos cosas que con los 365, pero sí va a haber más dinero en la economía, y sí o sí, si es que hay más dinero en la economía, va a haber un poco más de inflación. Pero fíjense la importancia ahí del Banco Central, porque el Banco Central sí puede regular la inflación. Entonces, en Chile, eso no sería tanto problema la inflación. Quizás sí sería más un problema el desempleo. ¿Por qué? Porque la inflación lo regula el Banco Central y siempre, históricamente, desde que es autónomo, lo ha regulado de buena manera. Entonces, la inflación no sería un gran problema para Chile, sí lo sería el desempleo. Y ahí están las políticas públicas que tienen que orientarse, quizás ayudar a estas pymes que no pueden pagar y decirle a las empresas que sí pueden pagar, chuta, paga, porque la ley te dice que tienes que pagar. ¿Ya? Y también políticas públicas para que te digan no despidas, ¿ya? Porque quizás las empresas grandes son de repente tan manito guagua que van a decir, chuta, me subieron el sueldo mínimo. Yo puedo pagar, pero aún así yo no quiero pagar más. Entonces, como le voy a pagar más a algunos, otros se van a ir para la casa. ¿Ya? Entonces también tienen que haberse políticas públicas para ayudar a estas pymes y políticas públicas también para decirle a las grandes empresas que no puede despedir eh, injustificadamente o por ciertas razones, ¿ya? O al menos con razones fundadas. ¿Bien? Ya, vamos al último ejercicio, ya que este sí es ejercicio de escribir cositas, ¿ya? Y aquí necesito que alguien tenga calculadora, porque yo igual voy a ocupar la calculadora aquí, y soy bastante malo para meter los dedos en la calculadora, es un mal que tengo, entonces si es que me voy equivocando, me pueden ir diciendo. Yo no sé si es que la profesora le hizo calcular el IPC o
¿O saben lo que es? ¿Alguien sabe lo que es el IPC? ¿No? Aparte del índice de precios consumidor. Sí, eso, el índice de presión consumidor. Pero yo el otro día lo explicó la profesora, pero estoy un poco desorientado porque no incluye la renta, que es o sea, un gran peso, casi el 50% del sueldo de lo que se consume, es casi la mitad. Así que como que la parte que fluctúa el IPC no considera eso, es como, está un poco sesgado, encuentro yo, Sí, tiene el razón. IPC. Si no, si no Eh, incluye la renta. ya. Se Y sesga un vamos a poco el índice que a una cosa muy responda. pequeñita. Sí, sí, tiene razón. Que responda Anil y respondemos todas las preguntas juntas. ¿Anil? Ah, hola, el IPC era una formulita, el precio canasta año actual dividido por el precio de la canasta base por 100. Ya, perfecto. Esa es la fórmula. Muy bien. Entonces, el IPC, claro, como bien lo dice Anil, es una formulita que dice el precio de la canasta actual partido el precio de la canasta en un año base, que normalmente es el año anterior. De hecho, es normal, siempre el año anterior. Y lo que dice Nicolás también es muy cierto. Es una canasta básica, ¿ya? Y que básicamente toma bienes y servicios, pero hay muchas cosas que uno toma como básica y la canasta básica no las toma como básica. Hace muy poco tiempo se agregó a la canasta básica los preservativos, ¿ya? Cosa que los venían pidiendo hace mucho tiempo, pero recién creo que el año pasado se agregaron. Entonces, hay muchas cosas que no están dentro de la canasta básica y uno sí piensa que son básicas. Ahora los criterios para incluirlo o no son criterios creo que toma la INE para hacer esta canasta básica, en base a encuestas y demás. Entonces, sí puede estar sesgado, ¿ya? De hecho lo está, muchas cosas faltan, pero quizás es una buena aproximación. Porque no tampoco se puede tomar todos los valores de toda la economía. ¿Ya? Eso sí sería bastante sesgado. Entonces, aquí tenemos 3 años, ¿ya? En donde del 2019, 2020 y 2021, ¿ya? Si se fijan, las cantidades son iguales, ¿ya? Solamente varió el precio durante los años, de repente subía, de repente bajaba. Entonces, tenemos que calcular el valor del precio del consumidor del año 2020. Ya, nosotros sabemos que para calcular del año 2020 tenemos que sacar el valor de la canasta del año 2019, ¿ya? Porque ese va a ser el denominador en mi formulita y tengo que sacar el precio de la canasta del año 2020. ¿Ya? Yo lo voy a ir haciendo, ¿ya? Básicamente se los voy a escribir aquí. Eh, ¿Cómo se calcula esto? Es básicamente tomar de alimentación, ¿verdad? De educación y transporte, que aquí puse ítems que son bastante, los puse para el ejercicio, hay más ítems que esto. Entonces lo que tengo que hacer es cantidad 40 por 3, ¿ya? Educación 20 por 12, transporte 30 por 5, ¿verdad? A ver, 150, ¿verdad? 120 y 240 y sumarlos todos. Y eso me va a dar mi valor de la canasta, ¿ya? Que me va a dar un valor de 510. ¿Ya? ¿Alguien me puede verificar esa canasta del 2019? ¿Alguien que lo está haciendo y me diga que sé que está bien o no? Sí, Sí, está profe, bien. está bien. Muchas gracias. Eh,
Entonces ahí tenemos nuestro año base, que va a ser año 2019. ¿Ya? Esto va a ser el valor de la canasta, no va a ser el IPC. ¿Ya? Entonces esto va a ser 510. Y tengo que hacer lo mismo con el del 2020. ¿Ya? El 2020. ¿En dónde va a ser? 40 por 5. ¿Ya? De que tienen su guía por ahí, la pueden estar viendo, que va a dar 200. 20 por 10, 200 también. Y 30 por 8, 240. ¿Ya? Que nos va a dar de 640. ¿Ya? Ahí, ¿alguien más que me lo confirme? Sí, está ahí. Ya, perfecto. Entonces mi PC me dice, toma el año actual que quiere medir el IPC, es 640, y divídelo por el coste del año entero. ¿Ya? 640 dividido 510. ¿Ya? En este caso es un aproximado. Aquí hay que ser muy matemáticamente prolijo. Aproximado, hay que poner la fórmula aproximada, que son como 2 bolitas, y nos dan como 1,25. ¿Ya? Eso por 100. En este caso, ejemplo, nos dan un ejemplo totalmente aleatorio. Ya los valores los di el otro día. Nos daría un aproximado de esto. ¿Ya? Este sería nuestro IPC. ¿Ya? Que no es un porcentaje, no es nada, es simplemente un índice. Es el índice de precios consumidos. ¿Bien? Ese índice corresponde al año 2020, ¿cierto? 2020, exacto. ¿Ya? Del año que yo quiero calcular es el numerador. ¿Ya? El del año 2019 no lo podríamos sacar porque necesitaríamos el del año 2018. Y cosa que nosotros no tenemos. ¿Ya? Lo voy a dejar aquí un minutito para que ustedes puedan anotar o demás y que sigan. Nicolás. 40 dividido 510. 1,25. Por 100. 100. Ya. 125,49. Yo lo voy a anotar aquí para que lo tengamos. Para tener bien los valores. El 2019, mi valor de la canasta básica es 510. El 2020 es 640. Y mi IPC del año 2020 es 125,49. ¿Ya? Que trabajemos con 2 decimales está súper bien. Ahora vamos a sacar el IPC del año 2021. ¿Ya? Un aproximado, porque el año 2021 todavía no termina. Y si ustedes están viendo la tabla, ya que se las voy a mostrar por aquí también, es 40 por 6, 20 por 11 y 30 por 9. Eso es lo que tienen que hacer y después sumar esos valores. ¿Ya? Si hago 40 por 6, 4 por 6, 24, ¿verdad? 240. ¿Ya? Ahí ustedes lo pueden hacer más ordenado, ¿verdad? Con todas sus formulitas, todos los pasos. ¿Ya? Aquí vamos a privilegiar el tiempo. Y 270, que es de 30 por 9. ¿Ya? La suma entre estos tres me da 730. ¿Ya? Entonces, esto es el año 2021. Por ende, el IPC del año 2020 la saco del año 2021, digo, perdón, 730 partido 640, que era el precio de la canasta básica en el año 2020, que lo voy a tomar como base siempre el anterior.
el resultado de esa división me da, ya, lo voy a multiplicar tiro por 100, ¿ya? Esto me da 1,14, ¿ya? Pero si lo multiplico por 100 me da 114,06, ¿ya? Aproximado. Eso es el IPC. Si alguien lo está haciendo a la par, me confirma si es que está correcto. Sí, profe, está bien. Ya, muchas gracias, Belén. Entonces vamos a ver con esto respondimos el A y el B, y nos quedaría solamente el C, que dice, ¿cuál es la variación porcentual del IPC? ¿Ya? Y nosotros tenemos que saber que la variación porcentual del IPC es la inflación, así se calcula la inflación. ¿Ya? Entonces, respecto del año, aquí debería haber dicho, aquí un error tipográfico, debería haber dicho 2020. ¿Ya? Entonces, voy a anotar también mis datos. ¿Ustedes saben la fórmula de variación porcentual? ¿No? Ya. Variación porcentual, ya en este caso del IPC, tendría que ser el IPC del 2021 menos el IPC del 2020 partido el IPC del 2020. ¿Ya? La fórmula de variación porcentual es la diferencia entre mi dato actual menos el pasado partido el pasado. ¿Por qué? Porque es respecto al pasado. ¿Ya? Quiero saber cuánto aumentó o cuánto disminuyó respecto al pasado. ¿Bien? Como yo les dije, esto es igual a la inflación. La inflación en economía la ponen con el signo pi. ¿Ya? Inflación. ¿Bien? Entonces nosotros podemos sustituir valores y me va a quedar 125, 114, digo, 0,06 menos 125,49 partido 125,49. ¿Bien? Lo siento si escribo muy mal porque estoy con un lápiz que no es el del computador, el otro se me acaba la pila y todavía no la pillo en ninguna parte. Si hacemos la resta de arriba me daría menos 11,43 y la división con el de abajo me va a dar menos 0,09. ¿Ya? Valor que igual es muy importante multiplicarlo por 100. ¿Por qué? Porque la variación porcentual, ¿ya? Es un porcentaje. Entonces yo podría decir que la inflación en este momento para esta canasta básica en el año 2021 es de menos 9,1%, es decir, hay deflación. ¿Ya? Esa sería la respuesta. ¿Alguien tiene alguna duda con la fórmula? ¿Llegaron al mismo resultado? ¿Alguna duda con respecto a la guía anterior? Sí, A lo largo de la guía. Ya, muchas gracias, Emilio. Si se fijan, con esto terminamos la guía. ¿Ya? Yo sé que esta clase tiene como era límite las 2. ¿Ya? Voy a intentar siempre no demorarme más que 1 hora y media. ¿Ya? Sería lo ideal Profesor, para usted y todo eso. ¿Sí, Nicolás? ¿puedo comentar algo antes de finalizar la clase? Sí, claro. Con respecto a otra, o sea, está muy bien la guía, pero con respecto a otro tema, con respecto a la FP.
sobre una posible solución. El otro día estaba igual discutiendo con mi padre y por lo menos la tasa de interés, si uno invierte una tasa de interés del 3%, cada 20 años se te dobla el capital invertido. Si es que uno invierte en un banco que te da una tasa de interés de un 3%, por ejemplo una AFP, y a los 60 años tienes, por ejemplo, si uno invierte 2 millones de pesos, se te multiplica por 16 millones de pesos. Así que la principal variable el principal problema de la AFP no es cuánto dinero se le ingresa, sino el tiempo en que está ese dinero. Eh, Eh, Tú tienes mucha razón en lo que dices tú. El gran problema chileno es que nosotros cotizamos muy poco. Y de hecho ustedes o cuando sea, empiecen sería ideal que ustedes cotizaran más, no en cantidades, sino que, como tú dices, en tiempo. en Ah, tiempo. No, por ejemplo, si el Estado le diera a cada chileno al nacer 2 millones de pesos, por ejemplo, al nacer, cuando ese chileno tenga 60 años va a tener 16 millones de pesos en su cuenta de AFP, que sería casi, por ejemplo, mi mamá cotizó 25 o 35 años de trabajo y tiene 30 millones, que sería casi la mitad de lo que ha cotizado mi madre trabajando. Ese es el punto relevante, de que si se le da al nacer a un chileno a una tasa de interés del 3% durante 60 años, llegaría a tener 3 veces más, o sea, elevado a 3 lo que invirtió. sí, esa solución es una solución muy buena. Creo que harta gente igual la ha propuesto. Lo bueno, lo que rebaten es de dónde sacan ese dinero y demás. Eh, Aunque 2 millones no parece ser tanto. A un sistema Pero bancario donde en realidad no tocan el dinero las personas, o sea, las personas no van a tocar el dinero va a seguir girando en la máquina, pero con diferente dueño. O sea, diferente beneficiario a 60 años. sí, Eh, tienen mucha mm, razón. Ojalá se dé en el curso alguna instancia en donde sí podamos tocar el tema de la FBA, así que todos pueden dar su punto de vista. mm. Pero súper bien que analice esas situaciones, Nicolás. Ah, bueno, gracias. Si es que nadie más tiene algo que decir, voy. Profe, a mí me quedó una duda ¿Sí, Elisa? sobre el concepto de eficiencia, la definición, como que no la entendí mucho. Ya, deja buscarte el Mankiw, ¿no? Para decirte la definición formal. Que por capítulo, aquí está el uno. ¿Ya? A todo esto, la profe le subió el Mankiw, ¿no? ¿O no? El Sí, libro. ha subido 2 capítulos. Ya, perfecto. Todas estas definiciones salen en la parte de al lado. ¿Ya? Siempre aparecen unas cositas en moradito y ahí aparece las definiciones, pero igual te lo voy a leer. Eficiencia es la característica de la sociedad que busca extraer lo más posible los recursos escasos. Ya, esa es la definición que da el Mankiw. La definición que, por ende, usted, como tiene el Mankiw como libro de cabecera o libro base, es la definición que ustedes van a tener que tomar. Básicamente, a esta definición le faltaría algo, sería como buscarlo, extraer lo más posible los recursos escasos, pero en el menor tiempo posible, ¿cachai? Con los menores costos y demás. Eso es eficiente para nosotros, porque para mí ser eficiente en el trabajo significa hacer mucho más trabajo en menos tiempo y cansándome menos también. Eso para mí es ser mucho más eficiente. Para el Mankiw simplemente es extraer más de lo escaso. ¿Ya? De eso que falta tanto, intentemos extraer más. Eh, Ahora nosotros podemos estar a favor o en contra de la definición, podemos, pero esa es la definición que nos da el Mankiw. ¿Sí? Yo me acuerdo que cuando estudiamos principio de la economía, ya que era economía uno que teníamos nosotros, eh, bueno, yo no lo hice, pero lo hizo mucha gente, que estas definiciones que aparecían al lado las anotaba en una libretita o en el cuaderno y las tenía todas ahí, porque eran claves para la hora de la prueba. Muchas veces le decía explique esta definición o demás,
Les recomiendo hacerlo si es que se pueden dar el tiempo. No son tantas definiciones y normalmente son cortitas. Ujú. ¿Bien, Melissa? Sí, gracias. No hay de qué. Ya, acuérdense que igual estaba mi correo ahí. Lo respondo en no más de un día. ¿Ya? Eh, Apenas lo revisan, realmente lo podría responder si es que tienen dudas. Ya con respecto a la materia, igual le puedo resolver dudas, no tengo ningún problema. ¿Ya? Así que eso sería todo, chiquillos. ¿Ya? Que estén bien, nos veríamos, no sé si el próximo viernes, a eso depende de la profe, cómo ande ella con sus tiempos en las clases, pero sí cuando resolvamos la siguiente guía. Espero puedan poner los ejemplos y las cosas que aparecen aquí porque es muy buena y hacer la reflexión que hizo por ahí Matías, creo que era el nombre, y Rosa Lorena también. ¿Ya? Así que esos chiquillos, que estén bien, un abrazo y cuídense nomás. Ahora